Ignacio García Valdecasas, embajador de España, ya retirado. Muy buen día, embajador. Buen día, José. ¿Cómo estamos? Sí, la situación francamente se complica y parece que hay posibilidad de ir a una escalada bélica, ¿no? Lo cual es bastante alarmante. Las dos partes, a pesar de la llegada de Xi Jinping, vuelven a demostrar a la otra parte que tiene fuerza suficiente para aguantar. El último movimiento, o cómo ves el último movimiento de Rusia, de Putin, ordenando esas maniobras con armas nucleares tácticas, dice Putin, ante las amenazas de Occidente. Yo, en vuestro estudio, ya en varias ocasiones he señalado que nuestro gobierno tiene ahora tres alternativas. Mantener la ayuda que estábamos prestando a Ucrania desde que empezó la guerra, militar y financiera, en cuyo caso lo más probable es que se llegue a un armisticio o una victoria rusa, pues podría ser una victoria fea, como dice el profesor Mearsheimer. La segunda opción es escalar, pero entre medias surge una situación intermedia que puede ser el colapso del frente ucraniano. Y es lo que ha llevado al presidente Macron a señalar que si hubiera un colapso del presidente ucraniano, se enviaría, posiblemente se plantearía la posibilidad de enviar tropas francesas o tropas de la OTAN. Y en ese caso estamos en el segundo escenario, que es el mismo, que es si la OTAN, si nuestros gobiernos deciden aumentar la calidad y la cantidad de la ayuda militar y financiera a Ucrania, lo cual conllevaría muy probablemente a una escalada bélica y en esa escalada bélica pues posiblemente al uso del arma nuclear. La posición de Putin es bastante clara. Cada vez que se produce una amenaza o un paso adelante por parte de la OTAN, pues señala la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas. Yo creo que no nos podemos llevar a ninguna sorpresa. Putin lo dijo en varios de sus discursos, que si se tiene que enfrentar convencionalmente a la OTAN, no tendrá más remedio que utilizar el arma nuclear. Por eso yo creo que la tercera opción, dentro de las tres posibles, que es ir cuanto antes a una mesa de paz, en la que yo vengo abogando, porque más vale una paz mala que una guerra con un final que nos parece brillante, pero que puede ser catastrófico. El otro punto clave de la jornada que estamos todavía analizando es cómo ve Polonia, que ha indicado que quiere una fuerza de ayuda inmediata, la presencia o la posibilidad, mejor dicho, de que Rusia pueda atacar en cualquier momento. Insiste Polonia en que en cualquier momento Rusia podría hacer un ataque en su suelo y le pide a Europa no depender de Estados Unidos, que haya una fuerza de respuesta inmediata. ¿Crees que Europa debería hacer caso a Polonia en ese entorno? ¿Y crees lo que está diciendo, o cómo ves lo que está diciendo Polonia alrededor de que Rusia podría en cualquier momento poner pie en suelo polaco? Ahí has planteado tres cuestiones. Vamos a intentar aclararlas. En primer lugar, el ataque, el posible ataque de Rusia a Polonia. No hay ningún indicio, los observadores militares, los analistas, no ven ningún indicio de que Rusia tenga ninguna intención de atacar a Polonia. Y además, como señalan los expertos militares, Rusia está estancada en el frente ucraniano desde hace 2 años. Está estancada y ha tenido que retirarse en algunas ocasiones. Y Putin no quiere llevar a la guerra a una situación en la que se produzca una contestación social dentro de Rusia haciendo movilizaciones masivas. Bueno, uno siempre puede equivocarse, pero yo lo veo poco probable. Segundo, ¿crear una fuerza europea? Sí, yo siempre lo he dicho, claro que sí, tenemos que hacerlo, intentar ganar la autonomía respecto de la OTAN y respecto de Estados Unidos. Pero no hace falta utilizar pretextos que pueden dar pie a una escalada militar en las circunstancias actuales. Lo tenemos que hacer porque sí, porque va en beneficio de nuestra autonomía estratégica, pero no porque se vaya a producir un ataque que parece bastante improbable. Por eso yo insisto en que se debe hacer todo lo posible por caminar hacia una mesa de negociaciones. ¿Es suficiente la mesa de negociación de Suiza? Bueno, la cumbre, más que una mesa de negociación. Pero según mis informaciones, en esa cumbre no está invitada Rusia. Con lo cual, si no está invitada una de las partes del conflicto, pues como dijeron los chinos, es una broma de mal gusto. ¿Qué puede hacer una cumbre para la paz cuando no se invitan a los dos contendientes del conflicto bélico? No lo entiendo, se me escapa, ¿no? Se me escapa. Quizás es
una innovación para la que no estábamos preparados. Una clave de esta semana es Xi Jinping. Lleva desde el domingo con Macron, ayer también estuvo con von der Leyen. ¿Es la pieza clave para poder desatascar la fotografía que se va viendo alrededor de la guerra de Ucrania e iniciar esa mesa de negociación que ponga fin a la guerra en Ucrania que estás comentando? ¿Es China el que puede jugar ese papel fundamental ahora mismo? Es bastante probable, pero es que los líderes europeos quieren de China y le piden a China lo que China ni quiere, ni puede, ni debe darle desde sus propios intereses, que es dejar caer a Rusia o dejar de ayudar a Rusia para forzar a Rusia a ir a una mesa de negociación en posición de debilidad. Y eso no lo van a hacer, en mi opinión, no lo van a hacer los chinos jamás. Lo que le están pidiendo von der Leyen, Macron y otros líderes europeos a Xi Jinping es que deje de ayudar a Rusia, y China no lo va a hacer. China no se va a involucrar directamente en el conflicto, pero no va a dejar caer a Rusia porque, entre otras cosas, le quedaría a China en una posición estratégica bastante delicada y fragilizada. ¿Va a conseguir tender lazos o puentes Xi Jinping después de lo visto en la jornada de ayer con von der Leyen? Los chinos lo van a intentar, porque va en su interés, pero depende de qué es lo que le pidan a cambio y cuál sea la postura y la flexibilidad de la postura europea. Y eso lo vamos a ir viendo en los próximos días, pero yo en eso soy bastante un poco optimista. Soy más optimista en que se puedan arreglar las cuestiones comerciales y los diferendos de los contenciosos comerciales y las ayudas de Estado de China a determinadas industrias. En eso yo creo que hay más posibilidad de negociación y más margen. Pero en el tema en el asunto de la guerra de Ucrania no lo veo. Vayamos a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Está diciendo ahora distintos medios que el ejército israelí ya se ha hecho con el control del lado palestino, del paso de Rafah. ¿Viene una escalada si no se llega a un punto de tregua? Bueno, es que yo creo que el ataque israelí se ha debido precisamente a que Hamás aceptó ayer la propuesta de tregua. La propuesta de tregua que hicieron los mediadores Qatar y Egipto, no sabemos las interioridades. Yo me imagino que antes de presentarla formalmente a ambas partes, debieron de sondear a ambas partes para que esa propuesta no fuera unilateral. Yo creo que tanto Qatar como Egipto, la propuesta de alto el fuego o de tregua que presentaron, previamente debieron de hablarla, de presentarla a ambas partes. Y jamás, posiblemente viendo la inminencia del ataque a Rafah, aceptó ayer a los dos mediadores su oferta. Israel dijo que la iba a estudiar. Al principio la rechazaba, dijo que la iba a estudiar y acto seguido invade Rafah. Lógicamente, Netanyahu lo que parece querer es que jamás no aceptara, o parecería haber esperado que jamás no aceptara y entrar en Rafah. Y al haber aceptado jamás la propuesta de alto el fuego, pues se han precipitado los acontecimientos, lo cual demuestra que todo el juego que han estado haciendo la administración Biden, pues es eso, es parte de un buen teatro, porque están, como he dicho también en este estudio varias veces, Biden está entre el yunque y el martillo, ¿no? Y entre el yunque y el martillo ha preferido el yunque, es decir, el lobby israelí, no enfrentarse con el lobby israelí y pretender dar satisfacción al voto demócrata pro-palestino. Pero la situación, francamente, es confusa en este momento. Pero necesita Biden esa tregua, ¿no? Sobre todo de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Claro, pero si tiene que elegir entre el yunque y el martillo, entre enfrentarse al lobby israelí o decepcionar a sus votantes, pues yo creo que se va a ver visto obligado a prestar menos atención a sus votantes pro-palestinos que enfrentarse con el lobby israelí y obligar formalmente y separarse públicamente del gobierno israelí, obligar al gobierno israelí a hacer algo que el gobierno israelí no quiere, cosa que los Estados Unidos casi nunca han hecho, por lo menos en los últimos 40 o 50 años, o enemistarse y enajenarse al voto pro-palestino. Yo por eso he dicho que es prácticamente imposible que Biden gane las elecciones.
y eso lo que permitiría pues que hubiese un candidato, mejor dicho, una candidata sorpresa en la convención demócrata, que además creo que va a ser en Chicago, y creo que va a haber unas protestas pro-palestinas tremebundas, ¿no? Estamos llegando a un nivel no visto desde la guerra de Vietnam, con la diferencia que, a diferencia de lo que ocurrió con la guerra de Vietnam, ahora la policía no tiene ningún inconveniente en entrar en los campus, apalear a los estudiantes que están acampados, aunque no hayan hecho algún acto de violencia más o menos grave, como entrar en los edificios administrativos o negarse a abandonar los campus. Y entonces la protesta se está acercando a los niveles de Vietnam, pero la reacción es muy diferente, tanto con las fuerzas policiales o bien con la abstención de las fuerzas policiales, como ha pasado en la Universidad de Los Ángeles, donde los acampados en plena noche fueron atacados por unos grupos de varios centenares de personas, por israelíes, que entraron en el campus ante la pasividad de la policía de Los Ángeles. Además dejó que la pelea y la violencia se extendiera por el campus durante varias horas antes de intervenir. Están pasando cosas bastante raras que habrá que analizar poco a poco conforme pase el tiempo. ¿Cómo es la figura de Netanyahu? Sobre todo viendo cómo ya empieza a haber una contestación interna importante de las familias que están ahora mismo, sus familiares, siendo parte de esos rehenes por parte de Hamás. Netanyahu es una clave en la política israelí casi desde los acuerdos de Oslo, desde antes de la muerte, del asesinato de Rabin por los radicales judíos de la derecha religiosa. Y yo creo que yo le tengo una enorme admiración como político, porque es de una habilidad, de una osadía verdaderamente extraordinaria. Aunque tenemos algunos ejemplos en Europa más o menos cercanos, no le llegan ni a la altura del tobillo. Netanyahu va a hacer todo lo posible por mantenerse en el gobierno, porque en ese momento no le interesa nada unas elecciones que posiblemente dejarían a su partido, el Likud, no demasiado bien parado. Netanyahu va a hacer todo lo posible, y Netanyahu tiene el apoyo de su gobierno, de su propio Likud, de los radicales de la derecha religiosa, de los ultraortodoxos y del lobby israelí en Washington. ¿Qué más le puede pedir? Y un presidente demócrata que no se va a enfrentar con él en público y que no le va a obligar a hacer algo que no quiere en definitiva. Si los Estados Unidos quisieran, no tendrían nada más que un día cortar el suministro de armamento y el suministro financiero, que para el caso de Israel es, no diría yo ya cotidiano, es que se contabiliza no día por día, sino hora por hora. Entonces, si no lo hacen es porque creen que van en contra de sus intereses, o porque no tienen más remedio que hacerlo si quieren sobrevivir políticamente en los Estados Unidos. Igual que estamos viendo el movimiento de escalada en la guerra de Ucrania, vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy con el discurso de Putin. ¿Crees que también caminamos hacia una escalada en Oriente Medio, o que está más contenido después de lo sucedido entre Israel e Irán? Yo creo que está más contenido, creo que tienes razón, está más contenido. La escalada en Oriente Medio no la va a producir Irán, porque ya hemos analizado muchas veces que no le interesa, y las razones por las que no le interesa, y podrían escalarla los hutíes o Hezbollah. Los hutíes están más tranquilos porque en el fondo los hutíes lo único que querían era que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que venía vetando a Estados Unidos. Los hutíes lo que pedían era una tregua, un alto el fuego en la franja de Gaza. Una vez que Estados Unidos desbloqueó, dejó de ejercer el veto y permitió con su abstención que se aprobara una resolución pidiendo el alto el fuego, la tregua en Gaza, los ataques de los hutíes han disminuido en cierta medida. Entonces, si apartamos a Irán de la ecuación, Irak no está en esa ecuación y Siria tampoco, dada su extrema debilidad, solo tenemos los hutíes, y ya sabemos la posición, que parece que están un poco más tranquilos, y Hezbollah. Y no creo tampoco que a Hezbollah le interese una guerra en amplia escala. Yo creo que hay menos posibilidades de escalada en el conflicto de Gaza, y más posibilidades que serían mucho más dramáticas, por no decir trágicas, en el conflicto de Ucrania. Muchísimas gracias. En gran parte de la pelota está en el tejado de nuestros dirigentes, porque la postura de Putin es meridianamente clara desde el año 2008, 2014, 2021, 2022. Muchísimas gracias, don Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Buen día y buen negocio.
Muchas gracias, José, a vuestra disposición, como siempre, y que no te saludaba al principio por las prisas, a ti y a toda Nada. vuestra audiencia. Muchas Buen gracias. Un día. fuerte abrazo. Y buen negocio.